Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, hermano querido y hermana querida, si tiene su Biblia, lo invito a que pueda abrir su Biblia en Romanos capítulo 4 y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el versículo 6. Y así nos dice la Sagrada Escritura. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta tarde por el hecho de estar juntos, compartiendo con esta libertad de ti las Escrituras. Señor, ahora ha llegado el momento de la exposición, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, comprensible, sencillo, a fin de que en ellos seamos, Señor, edificados conforme al propósito eterno que te estableciste por medio de Jesucristo. Creemos en que nos es dada la gracia, Señor, porque así, Señor, tu palabra lo declara, que donde 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor, y en medio de estos tiempos en donde por causa de las limitaciones, pero con la gracia de las comunicaciones nos podemos reunir, Señor, a través de este medio. Pedimos de ti, Señor, la gracia para que podamos ser, Señor, edificados, y en cada hogar, en cada familia, en cada lugar donde se está sintonizando, Señor, tu mensaje, Señor, se pueda experimentar tu divina presencia, y mediante tu presencia sean confortados, animados, fortalecidos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, cada hermano y cada hermana, en la seguridad que eres poderoso para hacer todo cuanto pedimos, y aún todavía mucho más abundantemente de lo que pedimos, y te lo agradecemos. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Como habla también David, dice la Escritura: bienaventurado a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Mientras yo meditaba en este texto de las Escrituras, pensaba en el esfuerzo humano que muchas veces se hace para poder hallar gracia delante del Señor. Y en este pasaje de la Biblia, unos versículos anteriores, lo relaciona con el salario, diciendo: pero al que obra no se le cuenta
el salario como gracia, sino como deuda. Lo cierto es que todos nosotros teníamos una deuda que nos era contraria, que era la deuda del pecado, por lo cual merecíamos ir a la condenación eterna para pagar hasta el último de nuestros delitos y de nuestros pecados. Por eso dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Así que teníamos una deuda que no íbamos a poder pagar infinitamente, una deuda infinita que no íbamos a poder pagar ni siquiera en toda la eternidad. Pero no queriendo Dios la muerte del que muere, nos ofreció por medio de la fe que es el Señor Jesucristo, el perdón de esa deuda. Y esto me trae a colación el pasaje bíblico del cual habla el Señor Jesús cuando se encontraba en la casa de Simón fariseo, diciéndole en el verso 41 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Así que si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué lindo texto de la palabra de Dios, qué maravilloso texto, porque habla de 2 deudores que no tenían cómo pagar la deuda. Pero uno tenía una deuda de 500 denarios, o sea, una deuda importante, y el otro una deuda que, si bien no tenía cómo pagarla, era una deuda de 50 denarios, que en relación tal vez no era tan importante como la otra. Y quisiera que meditáramos en esto en esta hora. Dice que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Si nosotros nos ponemos a juzgarnos en relación a otros, tal vez nosotros digamos, bueno, yo soy un deudor de 50, o de 100, o de 150 denarios, pero no soy como aquel hombre tan malo, como aquella mujer tan mala que debe 500, 600 o 1000 denarios. Y podríamos juzgar así diciendo, bueno, debo tanto, pero no tanto como el otro. Lo cierto es que Jesús dijo que ambos no podían pagar la cuenta, pero el que mucho se le perdonó, mucho ama. No es hasta que tomamos conciencia de que somos deudores y que no tenemos cómo pagar esa cuenta, de que nos vemos en la necesidad de confiar en la gracia. No es hasta que no entendemos que no hay manera, que por más esfuerzo humano que hagamos, es una deuda interminable. Porque si yo dijera, bueno, pago hasta aquí por medio del arrepentimiento, por medio de las buenas acciones, ¿qué me garantiza que mañana yo no voy a seguir cometiendo pecados e incrementando esa deuda, acrecentando esa deuda y haciéndola cada día más grande y cada día más difícil de saldar? ¿Sabe? Cuando se encontró la mujer en el mismo acto del adulterio, todos consentían en que debía morir siendo apedreada porque así lo dictaminaba la ley de Moisés. Y esa mujer se encontraba rodeada por su situación. Y trajeron el caso al Señor y el Señor dijo,
el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y todos arrepentidos, todos compungidos por su condición, mirando en su reflexión su estado, comenzaron a arrojar la piedra. Y lo más notorio es que la Biblia dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes iban arrojando la piedra. ¿Sabe por qué iban arrojando primeramente los más viejos? Porque los más viejos eran conscientes de que su deuda se había acrecentado con el paso del tiempo y que cada vez era más difícil de pagar la deuda y cada vez tenían menos tiempo para saldar esa deuda. Y los jóvenes tal vez pensaban, bueno, mañana puedo cambiar de actitud, mañana podré ser una mejor persona. Pero ese es un engaño del corazón, por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso. Uno se propone cambiar de actitud, pero lo cierto es que el pecador es esclavo de su pecado. El que comete pecado queda esclavizado de esa condición. Por eso se requiere de alguien mayor, alguien superior, para que venga a libertarle. Y de ahí en que la palabra de Dios os dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no es sino hasta que entendemos que nuestra inmensa deuda, que nos era contraria, ha sido saldada por el Señor, hasta que no tomamos conocimiento de eso, no hay manera de que comience a manifestarse nuestro amor por Dios. Por mucho que digamos que le amamos a Dios, por mucho que digamos que le amamos a Dios, no es sino cuando comenzamos a tomar conciencia de la obra que Dios hizo por medio de Jesucristo y renunciamos a nuestro propio yo y a nuestro orgullo de que como hombres pudiéramos hacer algo para hacer que la deuda baje, hacer alguna obra, algún sacrificio, algún esfuerzo humano para que esa obra disminuya. No es sino hasta que tomamos conciencia de eso, que tenemos una deuda que es interminable e imposible de pagar, que comenzamos a amarle al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una excelente relación con Cristo, y creo que es el deseo de todos nosotros. Pero mientras confiamos en nuestra propia justicia y en que nosotros podemos hacer algo para ser mejores, y no entendemos que es la obra de Dios en nosotros, que no somos nosotros por sí mismos, no vamos a ver ese amor desarrollándose. No vamos a ver esa entrega como lo tenía esta mujer que había entrado a la casa de Simón Fariseo y dice que no cesaba de llorar y con sus lágrimas de lavar los pies del Señor, de besarlo, tomando la posición más baja, más humilde de besar los pies del Señor y de enjuagarlos con sus cabellos. Mientras mantenemos el orgullo que por nuestra propia justicia, que por nosotros mismos vamos a poder ser mejores, no vamos a poder ver desarrollado el amor de Dios en nuestros corazones. El amor de Dios consiste no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. En realidad, en nuestra condición de pecadores éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y nuestros pies estaban presurosos a hacer lo malo. Pero Dios de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que creamos en Él. No para que creamos en nosotros, sino para que creamos en Él. Y para que creamos en su obra. Y mediante la fe en Él y la fe en su obra, podamos recibir el perdón de nuestros pecados y así poder ser verdaderamente agradecidos a Dios. Entendiendo que la deuda que teníamos al pasar el tiempo no iba a disminuir, se iba a ir aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque es una relación. La Biblia dice que la maldad va creciendo. O bien nos desarrollamos en el amor o nos vamos a desarrollar en la maldad. Pero para que nos desarrollemos en el amor de Dios, tenemos que entender que fuimos amados. Tenemos que entender que fuimos perdonados,
tenemos que entender que recibimos su gracia, que fue su gracia la que cubrió nuestros pecados y quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Como dice Colosenses capítulo 2, verso 14, dice, quitando el acta de los decretos que nos eran contrarias y clavándolas en la cruz. Amén. Saldó nuestra cuenta. Cuando entendemos que teníamos una cuenta insuperable y que no íbamos a poder saldar y que Cristo la saldó por nosotros, entonces ahí es cuando el amor se empieza a manifestar, la gratitud y también se empieza a manifestar la devoción por el Señor. Hermanos queridos, si no seguimos siendo devotos, pero de nuestro yo, seguimos siendo orgullosos de nosotros mismos, pero cuando entendemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no nos queremos gloriar de otra cosa que no sea de Cristo y de este crucificado. Así que quiero guiarles en oración en esta tarde y que podamos ser agradecidos al Señor por esa obra y que no solamente podamos ser agradecidos, sino que la podamos atesorar en nuestros corazones entendiendo que teníamos una deuda que no había manera que pudiéramos pagarla. Tal vez no era tan grande como la de aquel hombre tan malo, pero igual, sin importar el tamaño de la deuda, no íbamos a poder pagarla. Porque al correr el tiempo, al pasar los días, esa deuda iba a ir acrecentándose. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque por medio de ella, Señor, nos has iluminado para poder entender la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, al clavar el acta de los decretos que nos eran contrarias, al saldar por completo la cuenta, Señor, de la deuda por el pecado y al otorgarnos, Señor, ese perdón, al otorgarnos, Señor, ese perdón gratuitamente, Señor, no que no tuvo precio, tuvo el precio de tu sangre vertida, pero a nosotros nos fue otorgado gratuitamente, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por medio de la fe, Señor. Y por eso queremos agradecerte en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor, hermanos. Quiero invitarle. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,